Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros el remake de la película La Noche de los Muertos Vivientes, que ya comenté en el canal, la saga de Muertos Vivientes de George Romero, pero no me detuve a hablar de este magnífico remake, el mejor remake que ha tenido la saga de Muertos Vivientes. Si bien El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder me parece un peliculón, para mí no llega al nivel como remake de esta película, gustándome más la original. Está claro que me gusta más la original, pero me parece un remake buenísimo que toma la esencia y los elementos de la película de Romero, pero a la vez mete cosas diferentes, añade elementos diferentes, cosa que en la película de Zack Snyder pues era como una adaptación a los tiempos modernos, con los zombies rápidos, estos que ya parecen como infectados, después de que Danny Boyle tuviera el éxito de 28 días después, pues ya empezaron los zombies a correr de manera muy rápida, parecía que iban de maratón. Entonces sí que es muy diferente a la película de Romero, lo que es a la película de zombie, que es el remake, era El Amanecer de los Muertos. El título original de la película de zombie era El Amanecer de los Muertos, pero en Europa se tituló Zombie por el productor de Dario Argento, decidió el corte que hizo para Europa titularle Zombie, por eso yo siempre la nombro como Zombie. Entonces sí, me parece un muy buen remake, pero es bastante diferente al original. Yo me quedo 1000 veces más con la original de Romero, y en este caso también me quedo con la original de Romero, pero me parece un remake que es muy bueno y muy a tener en cuenta. Por eso quería hacerle un vídeo, ya que cuando hablé de la saga pues tampoco pude hablar con detenimiento de este grandísimo remake. Remake que dirige Tom Savini, que es uno de los grandes maestros de los efectos especiales, es el padre de lo que era la KNBFX, de gente especialista en efectos especiales como son Robert Kurtzman, Gregory Nicotero o Howard Berger, que aprendieron del maestro Tom Savini, que se encargó de los efectos especiales de la película de zombie, del Día de los Muertos y de muchas películas de George Romero. Y aquí, bueno, pues qué mejor que él para hacer el remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, lo primero, así de forma rápida, La Noche de los Muertos Vivientes me parece un auténtico peliculón, una obra maestra, una joya del cine de terror con una grandísima importancia dentro del género. O sea, la importancia que ha tenido La Noche de los Muertos Vivientes es crucial. Es la película que comenzó el cine de terror moderno, aunque hay discusión en esto diciendo que la película que comenzó el cine de terror moderno sería La Maldición de Frankenstein de Terence Fisher, y que sería la Hammer la que comenzaría pues a añadir esos elementos que tendríamos después y que lo tenemos hasta el día de hoy, pues elementos más violencia, más sangre, más erotismo, una profundización quizás mayor de los personajes, o una crítica social intrínseca en las películas, pero ese pasito evolutivo que tenía que dar el género lo dio gracias a La Noche de los Muertos Vivientes. Una película que nos demostró que con muy poco dinero, sin necesidad del apoyo de ningún gran estudio, pues se podía realizar una auténtica obra maestra y una joya que trascendería al género, creando unos nuevos personajes dentro del cine de terror, revitalizando el zombie y convirtiéndolo en lo que hoy día conocemos como el zombie, como el muerto viviente, porque antes de La Noche de los Muertos Vivientes el zombie era de la mitología del vudú. Tendríamos películas como La Legión de los Hombres Sin Alma, como Yo anduve con un zombie, o La Plaga de los Zombies, que se asemeja un poco quizás a lo que luego haría Romero en esta película, aunque él tuvo más, o sea, en la película original, perdón, este es el remake. Romero quizás tendría más influencia con lo que sería la novela de Richard Matheson, Soy Leyenda, que por aquel entonces hubo una película, la primera que se hizo, que fue El Último Hombre sobre la Tierra, con Vincent Price. Ahí Romero tomó mucho de esa película, también tomó mucho de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, de Don Siegel, pero sobre todo tomó muchísimo de la película El Carnaval de las Almas. Y con eso consiguió una película muy original que, digamos, reconvirtió la mitología zombie, llevándola a unos nuevos derroteros, llevándola a lo que es el zombie moderno, ese zombie que camina lentamente, que busca carne humana, son caníbales para sobrevivir, no hay ningún hechicero ni nada de magia negra detrás, de hecho que nunca se sabe bien, por lo menos en las películas de Romero, en otras ya se daría una explicación, o bien científica o bien sobrenatural, pero nunca se ha dado una explicación del origen de estos muertos vivientes, por qué resucitan los muertos. Han habido hipótesis,
pero nunca se ha explicado bien. Pero cambió lo que es el género de zombies y lo convirtió en un género ya moderno, en unos personajes modernos que antes no se habían visto. Digamos que hizo pues lo que luego ya en los 80 llevarían al cine de vampiros, con películas como Noche de Miedo o Jóvenes Ocultos, al vampiro moderno, del clásico al moderno, o el cine de hombres lobo, con un hombre lobo americano en Londres, Aullidos, del hombre lobo clásico al moderno, las películas de Casas Encantadas, como por ejemplo sería Amityville o Poltergeist, al cine moderno ya de Casas Encantadas, pero aquí cambió un concepto totalmente, que es el concepto zombie, haciéndolo que hoy día nadie recuerde prácticamente a los zombies de la mitología del vudú, pero sí a los zombies que caminan lentamente, que devoran carne humana, esos nuevos personajes que en realidad no eran nuevos, era una revitalización de personajes que ya existían, pero para Romero creó unos monstruos nuevos que aún hoy día siguen. Primero se convirtió en una explotación, hoy día es un subgénero, el subgénero zombie que nació gracias a La Noche de los Muertos Vivientes. Por no decir también que llevó una crítica social mucho más allá de lo que lo habían hecho, por ejemplo, las películas de la Hammer, o anteriormente quizás el cine de James Whale, o el cine del expresionismo alemán. Pues una crítica hacia el sistema, hacia la política, hacia el ciudadano de a pie de Estados Unidos, una crítica hacia Estados Unidos en sí, hacia todos sus ciudadanos. Por ejemplo, si nos fijamos en la Hammer tenía una crítica social, pero siempre hacia la alta aristocracia inglesa, hacia lo que es a la iglesia también, pero no salía de unos parámetros que no fuera a criticar lo que son las altas estancias de lo que es el Reino Unido. La iglesia, digamos, que sería la política o la alta aristocracia. Pero, sin embargo, aquí George Romero lo que hizo fue una crítica directamente al propio ser humano, ya no al ciudadano estadounidense. Poco a poco, en cada una de sus películas, la crítica iba cambiando, iba aumentando. Pero era una crítica en todas sus películas al propio ser humano, poniéndolo como un ser que puede dar lo mejor de sí o lo peor de sí. Porque yo siempre he comparado mucho el cine de zombies con el cine de catástrofes. En una catástrofe, en un elemento en el que corre peligro tu vida, corre peligro la vida de la gente, entonces, bueno, de ahí una persona saca o lo mejor de sí o lo peor de sí. O la parte más empática, la parte que quiere ayudar a los demás, que se preocupa por los demás, o la parte más egoísta, la parte más envidiosa, más ególatra, que solo mira en sí mismo y en la propia supervivencia de uno mismo en vez de la supervivencia del conjunto. Entonces esto se mostró gracias en el cine de terror a la película de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. O sea, te ponían incluso al ser humano como un ser más peligroso para sí mismo y más malvado que los zombies, porque al final los muertos vivientes no son seres malvados, simplemente se mueven por instintos, necesitan carne humana y se mueven simplemente por una necesidad, como si fuera un depredador, un depredador que va por su presa, no tiene nada en contra de la presa, no tiene maldad, simplemente busca alimentarse, busca sobrevivir, que es lo que debería hacer el ser humano, en realidad, sobrevivir. Pero nunca se perjudican entre ellos, nunca se atacan entre ellos. O sea, digamos que serían un conjunto que, dentro de los descerebrados que son, estarían unidos. De hecho, que poco a poco iría aumentando en cada una de las películas la adaptación de estos nuevos seres, porque al final serían como una nueva especie, una especie que ha pertenecido lo que es al ser humano, han sido seres humanos, pero ahora son una nueva especie de ser humano que poco a poco se va adaptando al medio en el que vive. Esto es la teoría de la evolución. Cualquier especie, para poder seguir viviendo, tiene que adaptarse al medio. Por lo tanto, la inteligencia va aumentando en esa especie y se va adaptando a todo aquello que le rodea. En cada película vemos que son más inteligentes, sobre todo en la del Día de los Muertos veremos cómo la inteligencia poco a poco va aumentando, y en la Tierra de los Muertos Vivientes ya lo vemos, y vemos como hay una unidad entre ellos en la que tienen incluso hasta un líder. ¿Se podría convivir con ellos o no? Como también se ha dicho en la del Día de los Muertos, en la de la Resistencia de los Muertos, de Romero, siempre ha habido como ese enfoque de poder convivir aquella nueva especie que han sido seres humanos, pero que ahora son otro tipo de seres humanos, con los propios seres humanos, sin llegar a enfrentarse.
alimentándose estos pues con carne de animales o, bueno, pues como si fueran depredadores, y los seres humanos que estuvieran pues aparte, ¿no? Como dos comunidades que pudieran convivir de alguna manera. Pero incluso de esa forma el ser humano siempre va a sacar el lado peor de sí mismo y va a ser el que va a estropear esa convivencia, porque incluso estropeamos la convivencia con los demás seres de la naturaleza que nos rodean. Nos introducimos en sus hábitats, destruimos la naturaleza, destruimos los entornos donde viven animales, sus casas, sus hogares, para lucrarnos nosotros y para que nuestra especie vaya cada vez pues aumentando y comiendo terreno de las demás especies. Por lo tanto, el ser humano es la especie más nociva para el resto de especies y para nosotros mismos. Entonces, me he enrollado, mira, llevo ya casi 11 minutos hablando de lo que hizo George Romero con la primera, cuando ya hablé de esto, cuando hablé de la saga de Romero, de Muertos Vivientes. Es una auténtica joya, un peliculón. George Romero es con John Russo, que estaban pues, los dos involucrados en el proyecto. También algo que hizo muy novedoso fue introducir a un actor negro en lo que es como actor principal, como el héroe de la película. En la vida se había hecho, y menos en los años 60, que un actor negro, o sea, que el personaje principal, que el héroe de la función, fuera negro. Eso también era transgresor. Hoy día se pondría y dirían, es políticamente incorrecto. No, hoy día sería políticamente correcto. Hoy día no tiene gracia, no tiene absolutamente ninguna gracia, porque es lo que quieren que veas, y es lo que quieren poner y lo que quieren imponer, ¿no? Es como que quieren metértelo todo con calzador. Por eso no queda bien. Pero en aquella época sí que era transgresor, en aquella época sí que era algo como el cine de Carpenter, el cine de Hooper, el de Craven, eran películas que eran transgresoras. Se atrevían a aquello que en su día estaba mal visto, aquello que en su día sí que era políticamente incorrecto. Por eso fueron los grandes directores del cine de terror moderno estadounidense. Y todo ese cine de terror de bajo presupuesto, pero con una gran calidad cinematográfica, esos grandes maestros como los citados Carpenter, Hooper o Craven, aparte del propio Romero, todo nació gracias a La Noche de los Muertos Vivientes. Ese paso evolutivo del cine de terror que aún hasta hoy día conocemos, se formó gracias y a partir de La Noche de los Muertos Vivientes. Por eso es una película crucial para el género, aparte de ser una gran obra maestra. Tuvo un problema el equipo, tanto Romero como, bueno, lo que es todo el equipo, pero sobre todo Romero y James Russo, porque no patentaron la película. O sea, la patentaron con otro nombre que era La Noche de las almas o algo así. De hecho, que ellos en la película nunca llaman muertos vivientes, dicen como ghouls, como almas, ¿no? El ghoul sería como esa especie de necrófago más propio de la mitología europea que de la mitología de las Antillas, como sería el caso de los zombies. Entonces, claro, como la patentaron con ese nombre, cuando la fueron a estrenar, pues no tenían los derechos. La estrenaron con el nombre de La Noche de los Muertos Vivientes porque llamaba más la atención, pero dijeron, no, y esta película no la tenéis registrada, la tenéis aquí vosotros tenéis registrada una que se llama La Noche de las Almas Vivientes. Entonces, bueno, pues es una película que todo el mundo puede disponer de ella. O sea, cualquier persona, no hace falta pagar ningún tipo de compensación a los creadores de la película. Tú puedes hacer una segunda parte, una tercera, un remake, utilizar el nombre de los personajes, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, porque no tienen ningún tipo de derecho de autor. Eso ya enseñaría luego pues, a otros directores como que ya harían sus películas ellos mismos a la hora de venderlas, patentarlas con el nombre auténtico de la película para poder obtener los beneficios si tienen que venderla a una productora o lo que sea. Ya eso sería con La Matanza de Texas, sería con La Última Casa a la Izquierda, Posesión Infernal, etc. Bueno, remake. El remake a cargo de Tom Savini, también con producción, por cierto, de George Romero, de John Russo, y también de Menachem Golan, que era uno de los productores de la Canon, era la Golan Globus, en los 80, y esta película, que ya sería de los 90, pues sería de las últimas que haría en estos productores, que, bueno, tuvieron gran éxito en los 80, pero luego ya, poco a poco, pues las películas iban cada vez teniendo menos éxito y la productora ya cerró. Entonces tenemos un remake absolutamente fantástico, que consigue la esencia del original, pero como digo, metiendo elementos nuevos. ¿Qué elementos nuevos mete? Voy a hablar con spoilers, porque bueno, prácticamente sí hay cosas que han cambiado,
pero no es un remake de ayer, o sea, es una película del año 90, entonces ya seguramente pues la mayoría que haya visto la original pues habrá visto esta, si no, ya sabéis que este vídeo va con spoilers y os insto, si no la habéis visto, a que la veáis, y si no habéis visto ninguna de las dos, a que veáis tanto la original como el remake. Y lo que es la saga de Muertos Vivientes de Romero, por lo menos las tres primeras, lo que es esa primera trilogía, que era La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie y El Día de los Muertos. Bueno, la película, los cambios que tienen, al principio cuando vemos el personaje de Bárbara, que va con su hermano a visitar en el cementerio, a visitar a su madre que está enterrada ahí, son atacados de repente por esos muertos, es atacada por un muerto donde el hermano la defiende, el hermano muere en la pelea con ese muerto. Bueno, el personaje de Bárbara en la película de Romero era un personaje asustadizo, un personaje que los acontecimientos estaban por encima de ella. De hecho que en toda la película habla, está como en shock prácticamente, sin hablar en casi toda la película, es como si fuera un pelele, desde que murió su hermano está totalmente acojonada y no dice nada, y es un personaje como muy secundario, no tiene mucha relevancia en la primera película, más que por ver el shock que le ha causado ver la muerte de su hermano en esas circunstancias. Sin embargo, aquí el personaje cambia y coge mucha relevancia en la trama. Aquí el personaje de Bárbara es un personaje como muy decidido, muy moderno, de hecho que sería un personaje muy del cine de hoy día, muy feminista, porque ella toma decisiones, es valiente, de hecho que en un principio no hace como el personaje de Bárbara en la película de Romero, que va huyendo, se pone a gritar, está como loca, no sabe qué hacer, no, ella se defiende, ella ataca, ella lucha, sí, corre, huye, por supuesto, porque cada vez luego van apareciendo más muertos detrás de ella, que ya no sabe que son muertos, van simplemente apareciendo atacantes detrás de ella. Pero ella lucha, ella se enfrenta si tiene que enfrentarse, no se queda paralizada, y en ningún momento de la película la vemos que está callada, que está en shock, no, ella se mueve, ella pone tablas en las puertas, en las ventanas, ella coge armas, si tiene que coger armas, ella sale, ella tiene decisiones, ella toma decisiones, entonces es un personaje muy diferente. Va huyendo del cementerio, como ya sabemos, esto es lo mismo que la de Romero, entra en una casa que está, está la puerta abierta, una casa en medio del campo, cerca del cementerio, por lo tanto aquello se va a llenar de muertos, ya lo sabemos, y bueno, pues allí empieza a encontrar cadáveres, y uno de ellos pues es un zombie, también se enfrenta también con este zombie, y entonces aparece el personaje de Ben, que en este caso está interpretado por el grandísimo Tony Todd, que hace poco nos dejó, y que luego ya conseguiría la fama con el icónico personaje de Candyman. Entonces aquí hace del personaje de Ben. También lo mismo, un personaje decidido, que aquí comparte protagonismo con el personaje de Bárbara. Mientras que en la película original, el héroe, el que toma decisiones, el que está al mando de todo es el personaje de Ben, aquí lo comparte el personaje de Ben con el personaje de Bárbara. Ambos toman decisiones, ambos son gente decidida, gente que no se queda paralizada ante una situación de peligro. Entonces, bueno, primero los dos, como en la primera película, pues se defienden de los zombies que hay, intentan poner tablas en las ventanas, en las puertas y tal, y luego aparece, por supuesto, la gente que estaba escondida en el sótano, en la casa, que son el sobrino del dueño de la casa, la novia del sobrino y luego una familia, el hombre, una mujer y una hija que está herida porque le han mordido uno de estos muertos que no saben ellos que son muertos. Luego ya sí que nombran, no como en la primera, que nunca decían que eran muertos, decían que eran como almas. Aquí sí que se nombra que son muertos, porque él dice, no, yo estaba en una cafetería, cuenta la historia como la contó en su día el personaje de Ben de la película de Romero, estaba en la cafetería y empezaron a entrar, les disparaban y no morían, solamente se les puede detener si se les dispara en la cabeza. Es decir, son muertos vivientes. De hecho, que hay algo curioso que al final de la película también hay un televisor en el que a veces ven noticias, aunque aquí es menos relevante el tema de las noticias, que sí que lo era en la película de Romero. Porque en la película de Romero se da como una especie de explicación que luego en el resto de la saga ya no se nombra. Y era como una teoría de un satélite que había pasado cerca de, creo que era de Venus. Entonces la radiación de ese satélite podría ser, la teoría, de que fuera la que resucitara a los muertos. Aquí no se sabe nada, y no dicen sí muchas cosas, puede ser un virus, puede ser, yo qué sé, radiación del espacio, puede ser mil cosas, pero no te dan una teoría fija. Por lo tanto, el tema de la televisión no tiene tanta importancia como en la original. Pero sí que es verdad que al final de la película, en la televisión dice, en los momentos en los que ven en las noticias siempre
dicen que no son muertos. Que la gente habla de muertos vivientes, pero que no, que es un virus, que es algo, pero que no son muertos. Tiene que haber una explicación científica. A lo que la gente de la cabaña sabe realmente que son muertos. Y luego al final dice, no, sí, son muertos vivientes, son por algún motivo estos muertos están resucitando. Entonces dice el personaje de Ben, ahora os enteráis, ¿no? O sea, al final os habéis enterado más tarde. Dice, solo se les puede matar disparándoles a la cabeza. Dice, ahora os enteráis. Al final quiere decir que la televisión, las noticias, hoy día, por ejemplo, tendríamos internet, te pueden informar todo lo que quieras, pero al final el mismo ser humano es un ser superviviente. No hace falta que te digan nada porque ya uno lo descubre. Sin que te digan nada, ya esta gente en la cabaña ha descubierto de que son personas muertas y que reviven. Y sin que digan nada en la televisión, ya saben que la única manera de matarlos es disparándoles en la cabeza. Por lo tanto, al final, pues el ser humano no necesita tampoco de una sobreinformación. El mismo ser humano, a menos que te den información de algún sitio donde puedas refugiarte, de algún sitio donde puedas ir, el mismo ser humano ya sabe sobrevivir y a medida que va avanzando va aprendiendo cómo es el enemigo que está, con el que se está enfrentando. Y bueno, pues a partir de que aparece esta gente del sótano, pues tenemos el personaje del padre de familia, que era como el antagonista en la película original, que siempre estaba enfrentado a Ben, aquí también, y vemos el peligro que puede ser el ser humano con el propio ser humano, porque en una situación tan, digamos, espantosa como es este caso, o igual que sería pues una catástrofe, pero este caso yo creo que está peor, están rodeados de unos seres que no entienden el por qué no mueren, por qué se levantan, por qué van con el cuello doblado, en fin, pero son el enemigo. Y en vez de estar unidos, lo que hacen es enfrentarse. El mismo ser humano se está enfrentando. Joder, tenemos un enemigo en común. ¿Por qué nos estamos enfrentando? Vamos a todos a poner a apoyarnos, a ayudarnos, a poner todos nuestra inteligencia, a poner ideas, y de esas ideas la que sea mejor, pues es la que utilizamos. Pero es como lo que pasaba en la primera película. Un poco el ego masculino, también de nuevo una crítica que hoy día sería políticamente correcto, pero en su día no sería políticamente correcto. El ego masculino, o sea, el padre de familia está diciendo, no, ¿cómo voy yo a doblegarme a lo que dice este hombre? Soy un hombre y tengo que imponerme. Aquí está mi mujer, aquí está mi hija, yo tengo que imponer mis decisiones, no estar bajo las decisiones de otro hombre y encima de un negro. Siempre ha habido ese racismo. En la antigua tenía más sentido porque eran los años 60, en esta un poco menos, pero siempre ha habido y siempre habrá racismo. Tanto por un lado como por otro. También puede haber racismo a la inversa, que lo hay mucho, hoy día, sobre todo en Estados Unidos. El racismo del hombre negro al hombre blanco. Pero en este caso es eso, esa lucha de egos, de tú no vas a imponerme. Pero también tiene uno que comprender. Hay gente que en determinadas situaciones tiene mejores ideas, sabe mantener la calma, tiene más madera de líder. Entonces no tiene tu ego que sobreponerse a ya no a tu propia supervivencia, sino a la supervivencia de tu familia. Ahí tienes a tu mujer, ahí tienes a tu hija. Escucha lo que dice ese hombre, intenta comprender lo que dice ese hombre. Si tú ves que no, su idea no cuaja por ningún lado y que la tuya es mejor, exponla. Y si no te convence y no lo logras convencer a él, pues entonces ya haces lo que tú quieres hacer. Pero no, ahí se cierra en banda y dice, no, lo mejor es ir al sótano. Y entonces dice, no me voy a encerrar en el sótano porque imaginaos que logran entrar, si derribaran la puerta del sótano, porque vale que son débiles, pero entre todos pueden hacer fuerza, la unión hace la fuerza. Si logran entrar a la cabaña y logran derribar la puerta del sótano, por abajo no podemos subir, estamos atrapados, es una ratonera, ahí tienes razón. Sin embargo, aquí sí que podemos luchar, podemos poner tablas, podemos poner tal, y claro, el otro dice, no, pero también pueden entrar, romper las tablas y llegar a entrar, ya, pero vale, pero por lo menos aquí podemos luchar, si tenemos que huir, podemos salir por alguna otra ventana, estamos un poco más libres. En ese caso, Ben tiene razón, pero es lo que dice. El sótano pues deja la puerta abierta en un caso muy determinado de que no pudiéramos huir, de que han entrado por todos lados, no pudiéramos salir, pues tenemos el sótano. Pero el otro dice, no, yo me meto en el sótano y si no venís, cierro la puerta. No, ¿eso qué es? Eso es egoísmo ya, es como que o es mi idea o te jodes, ¿no? O yo bajo al sótano y cierro la puerta. Si no bajáis al sótano, los que os quedéis arriba os jodéis. No, vamos a ver. Dejo las dos ideas en la mesa. Yo creo que la idea buena, y yo también comparto ese punto de vista, es la de no encerrarte en realidad. Porque en el sótano, si llegaran a entrar, ya estás perdido, pero ahí por lo menos pues hay ventanas, y ya ves que están entrando lo que sea, y por detrás pudiera salir, pues ya puedes huir, puedes abrirte camino. De todas maneras, siempre está el sótano para poder esconderte en el caso de que no tuvieran más remedio.
Pero bueno, ya hay esa trifulca entre los dos personajes, igual que la teníamos en la película original. En eso no ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado es que en la película original sí que le dan como todo el peso y la razón al personaje de Ben. Sin embargo, aquí está el personaje de Bárbara, que está entre medio de este padre de familia y del personaje de Ben. Porque aquí es como diciendo, vale, vosotros tenéis los egos masculinos, de que uno quiere tener razón y dominar al otro y tal, pero igual que el personaje de Ben no hace caso de lo que dice ese padre de familia, el padre de familia hace aún menos caso de lo que dice el personaje de Ben, porque el personaje de Ben deja un poco entreabierta la posibilidad de poder bajar al sótano, a encerrarse, pero ninguno tiene en cuenta, ni siquiera el personaje de Ben, de lo que dice Bárbara. O sea, de las ideas, es como también es como el ego masculino. Igual que uno dice, no, yo no voy a dejar que otro hombre, y menos un hombre negro, me dé órdenes, es como él dice, yo no voy a dejar que una mujer diga lo que tenemos que hacer. Yo aquí me he declarado el líder porque yo pienso que tengo las mejores ideas. Y vale, que las ideas son buenas, pero la idea de ella también hay que tenerla en cuenta. Y sin embargo no se tiene en cuenta. Ella dice, son lentos. Aún no hay mucho número de estos muertos. Podemos correr entre ellos, podemos irnos. Sin embargo, el personaje de Ben no dice que no, porque claro, se entiende que es de noche, a lo mejor vas huyendo y ¿qué vas a ir? 10 kilómetros corriendo hacia cualquier lugar. Luego podemos llegar a un sitio donde haya muchos más y estén más aglutinados. Pero ella también hay que tener en cuenta de que lo que dice no está mal encaminada, porque ahora no son muchos, pero poco a poco van aumentando. Y va a llegar un momento en que a lo mejor no puedan salir de la cabaña porque estén rodeados, logren entrar y tengan que esconderse en el sótano y puedan llegar incluso a acceder al sótano. Al final, lo mejor es huir con las armas que tengan, pues ahora que pueden, que no hay muchos, intentar huir hasta un pueblo cercano y ya está. Y pedir ayuda, porque claro, la niña no puede huir porque va herida, pero sería encerrarse esta gente en la cabaña y los que puedan huir, pues llegar a cualquier pueblo cercano y poder pedir ayuda. Pero nunca se la toma en cuenta al personaje de Bárbara, aunque también tenga decisiones. Por lo tanto, tenemos ahí como ese tripleto, que en la primera no, en la primera teníamos solamente ese enfrentamiento entre Ben y ese padre de familia. Aquí tenemos el enfrentamiento de Ben y el padre de familia, pero también está Bárbara por ahí intentando dar su opinión y ninguno le hace caso. Por lo demás, pues también tenemos el elemento que lo mejor que era, había una furgoneta afuera, que es la que vino Ben, pero no tiene gasolina. Entonces hay un surtidor, que es del tío del chaval que está ahí. Dice, bueno, mi tío tenía una llave, habría que buscar la llave. Claro, se ponen a buscar la llave y encuentran unas, pero resulta que al final no eran. Y el surtidor revienta, bueno, esto pasa lo mismo que en la primera película. Al final también tenemos ese toque de humor negro, cuando está Ben en el sótano, precisamente en el sótano donde no quería meterse, pero al final acaba metido en el sótano. Pero también no porque fuera un lugar más seguro, como dijo el otro. Es porque, como dijo él, deja la puerta abierta, por si no hubiera más remedio de que no hay salida afuera, pues me meto dentro. Y al final es hasta así. O sea, él acaba herido porque tiene una trifulca con el personaje de Ben. En la primera, con el personaje del padre de familia, perdón, en la primera Ben logra matar a este hombre, sin embargo en esta no. En esta los dos quedan heridos, pero queda aún más herido Ben. Claro, no puede huir, no puede correr, ya se han aglutinado un montonazo de zombies y ya están entrando a la casa en esa siempre, digamos, ataque final masivo que hay en todas las películas de Romero, y entonces no tiene más remedio que huir bajo, porque no le queda otra. Entonces no es porque se haya metido porque sea la mejor idea, sino porque no le queda otra. Pero bueno, al final es curioso de que se meta en el lugar donde él no quería meterse, en esa ratonera. Y allí abajo resulta que están las llaves del surtidor de gasolina. Es decir, si no hubieran estado tanto tiempo discutiendo, tanto tiempo diciendo, no, yo arriba, yo abajo, tal, hubieran podido buscar las llaves tranquilos. O sea, la gente que estaba abajo, ni siquiera este hombre se ha molestado en buscar las llaves. Y las tenían ahí, esas llaves podían haber abierto el surtidor, haber llenado de gasolina la camioneta y haber huido todos, incluida la niña herida. Sin embargo, ahí está el ser humano, al final cava su propia fosa por egoísmo. Al final, por él querer hacer lo que le da la gana, yo no voy a buscar las llaves, tal. Este hombre no hace nada, aquí es un personaje mucho más odioso que la película original, y esto tiene un motivo. Es un personaje que en momentos determinados no ayuda, que en momentos determinados te apunta con un arma, te intenta atacar, e intenta solamente sobrevivir él. A veces hasta incluso por encima de la mujer y de la hija. Es un personaje odioso a más no poder. Más que en la primera película. Que al final, quieras o no, pues era un personaje que estaba un poco como dubitativo, a veces no sabía qué hacer, quería imponerse. También por problemas que parece que tenía con la mujer, o se da a entender. Entonces era como diciendo, bueno, pues que veas que soy un hombre y que me impongo y que no hay nadie que se ponga por encima de mí. Pero bueno,
El ataque final, en la primera película vemos que, bueno, que mueren todos, menos Ben, que se encierra en el sótano y logra sobrevivir. En esta Ben va bastante herido, se mete en el sótano porque va herido, ya todos han muerto, la hija de este hombre se ha convertido en zombie, ha matado a la mujer, que luego también ha resucitado, Bárbara mata a la niña, este mata a la mujer de este hombre en el sótano, y luego la pareja, bueno, muere en la explosión esta cuando iban a poner gasolina en el surtidor. Y entonces le dice a Bárbara que huya. Claro, dice, huye, si tu plan era ese, yo no puedo huir. Ahora o nunca, o te metes en el sótano conmigo o huyes. Pero yo estoy herido y lo único que me queda para poder sobrevivir es meterme en el sótano. Entonces Bárbara huye. Y logra sobrevivir, o sea, al final ella tenía razón. Incluso cuando más zombies hay, ella puede sobrevivir. Logra sobrevivir, sin embargo los que están en la cabaña al final acaban muertos todos. Cuando al día siguiente vemos pues lo mismo que en la primera, el tema este de los cazadores que van por ahí matando zombies y tal, que logran pues ella logra localizar a estos cazadores y decir que vayan a la casa a recoger a Ben por si acaso sigue vivo. Cuando llegamos vemos también algo diferente a lo que vimos en la primera película. En la primera película Ben está vivo y cuando sale del sótano lo confunden con un zombie y le pegan un tiro. Que era esa crítica social al racismo. Paletos de pueblo ven a un negro, no ni siquiera preguntan, oye, es que ¿estás bien? Para saber si era humano o no. O sea, lo confunden con un zombie. Es como que, bueno, y si me he equivocado es un negro. O sea, un negro que veo, como un zombie será, ¡bum! Y le pego un tiro. Y ya está. Era esa crítica social que tenía hacia el racismo. Aquí Ben ya es un zombie. O sea, sale del sótano convertido en zombie, porque habría muerto por los disparos y entonces se ha convertido en un zombie. Y cuando sale pues se lo cargan, lo matan. Pero se ve como la mira a ella antes de morir, un poco como reconociéndola, sacando algo de humanidad, haciendo ver que, incluso estando muertos, hay algo dentro de ellos que aún les recuerda que un día fueron humanos y seres vivos. Por lo tanto, a ella le da pena que muera. Aunque fuera un zombie, le da pena que mueran. Sin embargo, en el desván se había escondido este padre de familia y este había sobrevivido. Cosa que en la primera no sucede porque lo mata Ben, en esta no, en esta ha sobrevivido. Entonces cuando ella lo ve, le pega un tiro, haciendo ver que es un zombie. Cuando los demás lo ven, dice, no, era uno de ellos. Lo tiran en una hoguera junto con los demás cadáveres. Claro, a ella no le importa matar a este hombre, porque este hombre al final para ella es un monstruo, más monstruo que los propios zombies, más monstruo que Ben siendo zombie. Es un tipo egoísta, por culpa de él ha muerto gente, que lo único que ha mirado ha sido su supervivencia, que ha intentado apuntarles por una cabeza, o sea, apuntarles a ellos para matarlos, y por culpa de él ha muerto Ben, porque le ha disparado. Si no lo hubiera disparado, Ben hubiera podido huir con ella. Entonces por eso lo mata, porque se merece morir. Un ser humano aquí te demuestra, igual que la de Romero, que podemos ser más monstruos que los propios monstruos. De hecho, que cuando ella ve todo lo que hacen esta gente del pueblo, que van armados, que parece que vayan de fiesta, y esto recuerda más a lo que era la segunda parte, la de zombie al principio, cuando se ve la gente disparando a los zombies y riéndose con cerveza. Aquí igual, aquí es como que van de fiesta, tienen colgados de un árbol a varios zombies y empiezan a disparar como si estuvieran haciendo tiro al blanco. Otro también lo tienen como si fuera en una especie de cerco y están ahí empujando a uno de los zombies y pegándole. O sea, al final dice una frase ella que se dice también en la película de zombie. Dice, al final, ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Es decir, ellos, que serían los monstruos, en realidad los monstruos somos nosotros y ellos son nosotros. En realidad serían los seres humanos. Entre ellos no se matan. Entre ellos hay como una unidad. Hasta no se atacan entre ellos. Sin embargo, nosotros nos hacemos daño, matamos, disfrutamos. Porque al final el zombie, como digo, seguía por los instintos. Va a alimentarse y seguía por los instintos. No es mal, no es un ser malvado. No tiene maldad, sin embargo el ser humano disfruta atacando al enemigo. Es como en una guerra. En una guerra vas y tienes que matar a semejantes. ¿Vale? No tienes más remedio, pero disfrutar, reírte, gozar de matar a gente que ha sido humana, gente que ha podido ser familiares, vecinos, amigos, seres humanos como tú. Sin embargo, disfrutan. ¿Quién es más monstruo? El ser que disfruta matando a otras personas que han sido sus semejantes, aunque ahora sean muertos, que disfruta, que goza, o seres que entre ellos no se hacen daño y solamente buscan la supervivencia. Está claro que había que eliminarlos, sí, porque son el enemigo, porque son nuestros depredadores, pero no gozarlo, no disfrutarlo, no hacer una fiesta de eso que parece hasta que les ha venido bien, que resucitaran los muertos para poder gozar de pegar tiros a la peña. O sea, te muestra el lado más oscuro del ser humano, igual que la película de Romero.
Pero como veis, tiene diferencias. Aquí tenemos al personaje de Bárbara, que es el único que sobrevive. En la primera no sobrevive nadie. Es un personaje más fuerte que el de la primera. Aquí el personaje de Ben, aunque es héroe, no es tan héroe como en la primera, porque en la primera es el único que toma las decisiones. Aquí Bárbara también tenemos otra heroína que toma también decisiones. El personaje del padre de familia también sobrevive, pero al final lo mata Bárbara. O sea, cambian bastantes cosas. Dentro de que mantiene la esencia de la original. El tema de, claro, al ser una película ya con más presupuesto, por supuesto, y con Tom Savini detrás de las cámaras, pues tiene unos efectos especiales muy currados. La primera era una película con muy poco presupuesto, no hay apenas sangre ni nada. Aquí sí, aquí tenemos más casquería. No es una película de las más sangrientas, o sea, no llega, por ejemplo, al nivel de Zombie, El Día de los Muertos, pero tiene bastante más sangre, efectos especiales prácticos, los maquillajes de los zombies, pues ya se ven pues a lo mejor zombies con la cabeza doblada, o en el suelo uno con el cuerpo lo que es totalmente partido, se ven más formas diferentes de caracterización de los zombies, y hay algo más de sangre, hay efectos especiales prácticos, todo eso ha cambiado. Es una película que sigue siendo muy terrorífica, muy angustiosa y que crea mucha tensión al igual que la primera. Y esto, la verdad es que me da pena porque a día de hoy ya el género zombie se ha deformado mucho y se ha convertido ya en películas de acción. Ojo, muchas están muy bien, no digo que no, pero se han convertido ya en películas de acción. Se ha olvidado el género ya de terror. Y esta película volvemos a ver ese cine de terror de zombies. Como eran las películas de Romero, aunque pudieran en la segunda y en la tercera meter algún elemento de acción, sobre todo en la segunda, pero seguían siendo películas de terror. Hoy día ya se está perdiendo mucho eso en por de ser como un videojuego con zombies, tiros, sobre todo ahora que los zombies corren, bueno, pues es todo como muy adrenalínico. Pero se pierde la tensión y sobre todo se pierde el terror que aquí tenemos. Pero la primera es más terrorífica, sin tener todos estos maquillajes que tenemos en esta, esos efectos especiales prácticos, siendo menos sangrienta. En la primera eran como almas, por eso no dicen zombies, y aquí sí que dicen la palabra muertos. La primera, con ese blanco y negro, esas pieles blancas, eran como almas perdidas, y era muy terrorífico la presencia de esos seres que no eran humanos. También vemos algo muy curioso, porque hoy día, como van corriendo, están todos los zombies como aglutinados. Pero antes, en las películas de Romero, era como que estaban puestos, no se aglutinaban. Sí, algunas veces, a lo mejor cuando van a entrar a la cabaña, están ahí todos en tropel, todos juntos, pero cuando están andando hacia la cabaña, pues van, uno está en un lado, otro está en el otro, otro está en el otro, están puestos de una manera que si tú detienes la pantalla, lo que es la fotografía, detienes la imagen, es algo como anormal. Nadie va andando de esa manera, así tan separados unos de otros. Y sobre todo la forma de andar, la postura. O sea, sabes que no son seres humanos normales, es algo antinatural. Y eso es lo curioso que hoy día, por ejemplo, se ha perdido, porque dicen, no, es que hay más amenaza, claro, cuando van corriendo y tal. Bueno, es más adrenalínico, van todos juntos, van corriendo y es más adrenalínico, pero no es que sea más amenazante. A mí esto me parece más amenazante porque te da una falsa sensación de seguridad. Como dice ella, puedes correr entre ellos y tal, ellos van lentos y hay mucha separación entre unos y otros. Ya, pero poco a poco, aunque vayan lentos, se van uniendo, poco a poco te van cercando, parece que sea incluso una trampa que te van haciendo, y cuando te das cuenta estás rodeado de ellos, y eso crea más terror, el tener una falsa sensación de seguridad, crea más terror que esa adrenalina que vas corriendo y bueno, si me cogen, pero si no, yo la adrenalina voy corriendo y voy huyendo. Aquí no, aquí como que vas tranquilo hasta que te ves rodeado y ya te cagas de miedo y dices, me cago en la puta, ¿cómo me han hecho esto? ¿No? Como cuando te atrapaban Michael Myers o Jason Voorhees, y coño, van lentos y parece que me puedo ir y de repente lo tengo aquí delante o me han enganchado por detrás. Entonces a mí me parece más terrorífico eso. Por lo demás, ya digo, a mí me gusta más lo original, como digo, me parece una obra maestra del género, pero esta es un remake muy, muy bueno y muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. A mí el mejor remake que se ha hecho de toda esta saga, ya digo, el de Amanecer de los Muertos de Zack Snyder me parece muy bueno. Los remakes que se han hecho del Día de los Muertos me han parecido basura, los dos remakes que se han hecho, pero el remake de La Noche de los Muertos Vivientes me parece el mejor remake, mejor que el de Zack Snyder, me parece una auténtica pasada y muy buen remake, como digo, siempre quedándome con la original, pero este remake no es un calco, tiene elementos muy muy parecidos, la misma esencia, pero cambian muchas cosas y la verdad es que merece la pena verla, sobre todo por el tema de los personajes, porque tienes personajes que aunque muchos tienen el mismo rol que en la primera película, hay otros que cambian y por lo tanto las situaciones van cambiando un poco. No mucho, pero sí que cambian un poco
simplemente por el mero hecho de que ya tenemos una Bárbara que no está paralizada, ya tenemos un personaje que toma decisiones y no solamente uno, que es el de Ben en la primera película. Pero bueno, poco más que comentar. Yo la recomiendo al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.